Hola a todos, aquí la pirata gafapasta. En esta ocasión, bueno, para contar una historia impresionante que os va a encantar. Una historia llena de aventuras, misterios, momias, maldiciones, vamos, que no le falta de nada. Una historia muy cuentista. Hoy vamos a viajar a Egipto a 1922 para descubrir nada más y nada menos que la tumba de Tutankamón. Pero bueno, como siempre, para entender la historia vamos a empezar desde el principio. Y nos vamos a ir pues 100 años antes. Nos vamos, bueno, un poquito más. Nos vamos a 1798. Y nos vamos a ir a Egipto también, sí, pero con Napoleón Bonaparte. Y es que la República Francesa le había confiado a Napoleón la conquista de Egipto en 1798. Una conquista que salió fatal, vamos, la campaña salió fatal. Fue un fracaso total militar. En cambio, logró una gran victoria cultural y por eso nos hemos venido con él. Napoleón se embarcó no solo con soldados para ir ahí a conquistar Egipto, sino que además llevó consigo también una tropa de unos 150 sabios encargados de investigar la historia, la naturaleza y la geografía del país del Nilo. El resultado fue una obra impresionante que se llamaba Descripción de Egipto. Además, el destino quiso que uno de sus tenientes descubriera en toda esta movida la piedra de Rosetta, que fue la principal clave para que Champollion lograra descifrar más tarde los jeroglíficos. Pues fijaros, vamos a imaginarnos aquí a estos 150 sabios con Napoleón y tal cual ahí entre las pirámides, que debía de ser algo, pues imaginaros, impresionante, en una época que es que no existía la fotografía. O sea, tú imagínate llegar allí y encontrarte esto. Pues una calurosa noche del 12 de agosto de 1799, resulta que el general Corso, es decir, Napoleón, accedió, según parece, a la Gran Pirámide, acompañado de su séquito y de un religioso musulmán. El grupo pues estuvo andando por ahí, por los bajos y estrechos pasadizos, hasta que llegó a la Cámara del Rey, al mismísimo corazón de la única de las 7 maravillas de la antigüedad que todavía se mantiene en pie. Y allí le dejaron allí a Napoleón toda la noche. Al parecer, Napoleón le hacía ilusión esto de pasar la noche allí dentro de la cámara del faraón, ¿vale? En la Gran Pirámide. Porque no había sido el único, no había sido el primero. Había otros 2 grandes estrategas militares, que ya sabemos que Napoleón se creía muy estratega, y lo era, que también habían decidido pasar esta experiencia, habían decidido pasar la noche ahí. Y estos eran Alejandro Magno, total nada, y Julio César. O sea que él era el tercero que había decidido pasar allí la noche. Bueno, pues al cabo de 7 horas, cuando el sol ya iluminaba la meseta funeraria de Giza, Napoleón salió pálido y desencajado. O sea, con una cara de susto impresionante. Sus hombres querían saber qué es lo que le había ocurrido, claro. O sea, no entendían por qué su mega general estaba así. Y este respondió: aunque lo contara, no lo creerías. Y nunca más quiso hablar del tema. O sea, nunca más habló de qué es lo que había visto y qué había sentido allí. El secreto quedó entre él y las milenarias piedras de la pirámide de Keops. ¡Tachán! Bueno, pues con esta introducción, vamos al temita. Resulta que la descripción de l'Égypte, la descripción de Egipto que hizo en este viaje, tuvo un éxito rotundo y probablemente pues ayudó a despertar una fiebre por este país y todo lo oriental en el siglo XIX en Europa impresionante.
El caso es que toda casa de buen burgués europeo tenía cuadros, costureros con motivos orientalizantes, pero además se puso de moda el coleccionismo de objetos egipcios. Esto le vino muy bien a la población empobrecida de egipcia, porque claro, en Egipto la mayoría de los habitantes egipcios pues eran pobres, ¿vale? Claro, toda esta gente que vivía con muy pocos recursos en Egipto y que sabía que ahí, a un tiro de piedra, tenían las pirámides, tenían el Valle de los Reyes, todo lleno de tumbas, y que todas esas tumbas pues estaban llenas de tesoros, pues evidentemente les venía muy bien el coger y ir a robar alguna tumba que otra para poder vender cualquier objeto de los que encontraban, que es que los europeos estaban ávidos de comprarlos. Claro, esto no es que los ladrones de tumbas surgieran en Egipto en el siglo XIX, no. Ladrones de tumbas en Egipto había habido siempre, porque gente que necesitaba dinero había habido siempre. Y entonces ya desde el antiguo Egipto existían los ladrones de tumbas. Y de ahí que en la mayoría de las tumbas pues hubiera maldiciones, tipo el que despierte el descanso del faraón y tal, morirá. Pues todas esas cosas que conocemos hoy como la maldición de la momia, pues ya se hacían en el antiguo Egipto porque los faraones estaban muy preocupados de que alguien llegara y se llevara las cosas que él iba a necesitar para la otra vida, ¿vale? Pero en el siglo XIX, con un montón de gente con pasta, deseando comprar estas cosas, pues claro, imaginaros, había un montón de ladrones, de saqueadores de tumbas. Tened en cuenta que ellos sabían que con cualquier cosita, a lo mejor cualquier europeo lo iba a comprar y ellos iban a poder comer 3 meses. Así que, pues no sé, merecía la pena enfrentarse con la maldición. Era tal la fiebre que había en Europa, para que os deis cuenta, que es que se puso de moda comprar momias egipcias. Cualquier persona más o menos adinerada lo que hacía era comprar momias egipcias, hacer una fiestecita en su casa con sus amigotes, y desenvolver la momia. O sea, imaginaos. O sea, comprar una momia que lleva a lo mejor 3.000 años ahí enterrada, o sea, el peligro para la salud y el peligro para todo, porque eso podía tener hongos, podía tener bacterias, podía tener de todo. Bueno, pues se dedicaban a eso. Y tal fue la fiebre que llegó un momento en el que ya no había momias para vender y los egipcios lo que hacían era falsificarlas, o sea, pues cogían muertos que eran más o menos recientes, ¿vale? Les ponían unas vendas así como antiguas, y vamos, es que ni las miraban, o sea, ellos llegaban, compraban la momia y allí con todos sus amigotes desenvolvían las momias. Y esto fue muy común en Inglaterra, en Francia y también en España, También en España hubo gente que desenvolvió bastantes momias. Bueno, pero hoy realmente lo que nos importa es Inglaterra. Y en esta Inglaterra nacerá nuestro protagonista de hoy, Howard Carter. Howard Carter era un niño con salud delicada. El que estuviera siempre enfermo pues hizo que fuera educado en casa por sus padres, sin asistir a la escuela. Esto era muy común, en el siglo XIX. Había muchas veces que los niños eran educados en sus propias casas, ¿vale? Su padre era un pintor reconocido y era especialista en cuadros de fauna y en estampas populares. Y de él, Howard heredará su afición y su buen hacer en la pintura, porque la verdad es que Howard Carter pintaba fenomenal. Os animo a que busquéis alguna acuarela por ahí en internet de Howard Carter, porque son preciosas. A los 17 años, Howard se va con su padre a casa de unos clientes que eran amigos del padre, ¿vale? Que le habían encargado pues unos cuadros, y Howard se quedará impresionado por los objetos egipcios que verá en la casa. La mujer, también muy impresionada por las dotes artísticas que tenía Howard, al ver que le gustaba tantísimo todo lo que estaba viendo sobre Egipto, pues le va a proponer que vaya a dibujar a una excavación arqueológica de un amigo suyo, que era arqueólogo y que estaba allí excavando. Tened en cuenta que en aquella época, aunque existía la fotografía, pues era en blanco y negro. Y claro, lógicamente, siempre se necesitaba un buen dibujante en las excavaciones. ¿Por qué? Porque se necesitaba reflejar todo lo que habíamos encontrado. Imaginad que la mayoría de las tumbas pues estaban vacías. Lo bonito y lo guay, lo chachi que encontrábamos eran las paredes, ¿no? Con esos relieves o con esas pinturas que había. Entonces, claro, si no las podías fotografiar, no podías fotografiar los colores, ¿qué necesitabas? Pues un pintor que reflejara exactamente qué es lo que habías encontrado, porque la pared no te la ibas a llevar. Había que dejar constancia exacta de todo lo que se había descubierto.
Pero Howard no solo trabajó en esa excavación, sino que fue reclamado por otras muchas, porque como era tan buen pintor, pues oye, pues fenomenal, todo el mundo le decía, oye, vente a pintar aquí a mi excavación. Y como era un chico despierto y con curiosidad, que ya hemos dicho que es lo más importante, tener curiosidad, empezó a estudiar el arte, la escritura y, lo más importante, las técnicas arqueológicas, haciéndose pues un experto reconocido por unos y vilipendiado por otros, porque el hecho de no tener estudios pues hacía que otros arqueólogos dijeran, bueno, este que está aquí metiéndose aquí un poco en donde no le llaman, ¿vale? Pero es verdad que muchos le reconocieron pues que lo hacía muy bien. El caso es que sus conocimientos fueron reconocidos, ya que obtuvo un trabajo pues muy importante, un trabajo de inspector de antigüedades egipcias. Todo iba viento en popa, hasta que un día, visitando una de las excavaciones, observó una discusión entre unos trabajadores egipcios y unas turistas francesas. En aquella época, pues no todo el mundo podía viajar, no existían aviones y Egipto estaba muy lejos de Europa. Así que imaginad lo caro que podía suponer llegar hasta allí. Entonces, ¿quiénes son los que iban de turistas? Pues la gente muy rica. El caso es que Carter, que además decían que tenía bastante mal genio, se puso del lado de los trabajadores. Y esto a las turistas francesas, pues como que no les hizo mucha gracia, ¿vale? No les debió de gustar demasiado y supongo que se quejarían. Así que a Carter le llamaron la atención y Carter dijo, se acabó, dejo el trabajo. Fijaros, o sea, dejó este trabajo, que era súper guay, para irse a vender acuarelas por las calles y hacer de guía turístico. Menudo genio. Bueno, a mí me parece bien, oye, porque si es algo injusto. De hecho, esto le vendría muy bien, porque esto va a suponer un cambio radical en su vida. Si hubiera seguido con este trabajo de inspector de antigüedades, pues lo mismo, no hubiera conocido al siguiente personaje, que es totalmente imprescindible en esta historia, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un lord inglés con castillo incluido, aficionado a las carreras de caballos y de coches como cualquier lord inglés que se preciara en la época. Al caer enfermo de los pulmones, su médico le recomendó viajar a Egipto, porque allí, pues claro, hacía más calorcito, el ambiente era más seco, y bueno, pues una vez allí se dedicaría al coleccionismo de arte egipcio, como la mayoría de todos estos ricachones. Así que, bueno, pues supongo que pensaría que para qué iba a seguir comprando si se podía permitir su propia excavación. Y pediría los permisos oportunos, contrataría a los trabajadores egipcios, pero claro, había un fallo, y es que él pues no tenía los conocimientos suficientes para dirigirla, la excavación, así que tendría que encontrar a alguien que lo hiciera. Y aquí es donde aparece nuestro amigo Carter, para solucionarle el problema. Bueno, como hemos dicho antes, pues durante muchos años había estado Carter en excavaciones, y había descubierto algo que le tenía muy intrigado. Resulta que en 1907 un arqueólogo, Theodore M. Davis, pues se encontró en una cámara de una excavación, una tumba que es la KV54. Fijaros que vamos a hablar de KV. Bueno, pues los nombres de las tumbas tienen estos nombres, ¿no? KV54, KV67. Bueno, pues estos nombres vienen por K de King, V, Valley, o sea, Valle de los Reyes, ¿vale? Y luego la número 54, la número 55, o sea, según se van encontrando. Bueno, pues en esta tumba, KV54, había encontrado unos objetos funerarios, concretamente 3 piezas, con el nombre de un faraón desconocido, que no aparecía en las listas de los faraones y del que no había ningún vestigio ni en los cartuchos estos que ponían en las paredes, ¿no? Con los nombres de los reyes, ni en los relieves de los templos, o sea, nada, no había nada sobre este faraón. Era un faraón básicamente fantasma. Pero Carter pensó que si aparecían estas piezas, pues es que este faraón debió de existir. Y curiosamente, él sabía que no se había encontrado ninguna tumba con este faraón. Este faraón era un tal Tutankamón. ¡Ay! ¿Y quién era Tutankamón?
Bueno, pues el caso es que Carter tenía este reconcome, y decidió contárselo a Carnarvon, ¿eh? Y Carnarvon pues le pareció una idea magnífica. Oye, eso de encontrar a lo mejor una tumba real. Así que pues se pusieron a ello. Había una zona del Valle de los Reyes que nunca se había excavado, porque se había utilizado pues para tirar los escombros de las otras excavaciones que había alrededor. Pues tú excavabas y todo lo que salía pues lo tirabas a un lado. Bueno, pues esta zona era donde estaban todos los cascotes y todo lo que era de las otras excavaciones. Carter realizó una meticulosa cuadrícula en el terreno, limpió todo de cascotes y pues puso a un trabajador en cada cuadrícula y se pusieron a excavar. A excavar y venga a excavar. 4 años sin ningún resultado. Ya Carnarvon evidentemente escribió a Carter y le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía seguir, que se había arruinado con tanta excavación y que, bueno, que tenía que dejarlo, que ya no podían seguir, ¿no?, con las campañas de excavación. Carter le dijo que por favor, que solamente una campaña más, que es que necesitaba una campaña más, que estaba seguro. Él tenía la seguridad de que iba a encontrar esa tumba y que esa tumba estaba ahí. Algo le decía que realmente estaba por el buen camino y que no podían parar ahora. Había unas cabañas de trabajadores que no se habían tocado y era posible pues que estuviera allí, debajo de esas cabañas. Bueno, Carnarvon dijo, bueno, ya de perdidos al río, pues ya me ha arruinado un año más, pues venga, vale, accedió. Y el caso es que tiraron las cabañas y empezaron a excavar ahí, debajo de esas cabañas. Era su última oportunidad. Siguieron excavando y un hecho fortuito, como suele ocurrir, que es que de verdad es increíble, tanto excavar para que luego pase esto. El 4 de noviembre de 1922, un niño aguador, era pues un niño que se encargaba de dar agua a los trabajadores. Imaginad que estaban ahí excavando en el desierto, ¿vale? Pues cansado, decidió hacer un agujero para dejar su cántara allí. Y cuando está haciendo el agujero, de repente aparece algo asombroso. Un escalón. El niño se queda alucinado, sale corriendo a buscar a Carter, y tras excavar encontraron una escalera que daba a una puerta con un sello real intacto. Esto significaba que era probablemente una tumba que nunca se había expoliado, que nunca se había robado. Carter salió corriendo, claro, a poner un telegrama a Carnarvon, que en ese momento estaba en Inglaterra, y tardó 15 días Carnarvon en acudir con su hija. O sea, imaginad la tensión. O sea, después de tantos años excavando, que por fin encuentres algo y tengas que esperar a que Carnarvon venga. Pues normal, era el que estaba poniendo la pasta. Así que había que esperar. Bueno, llega Carnarvon, ya se ponen a romper el sello, abren la puerta y de repente todo lleno de cascotes, de ladrillo, bueno, todo lleno de basura, polvo por allí, pero nada, no había nada. No se amilanaron, porque Carter sabía que había algo. Y entonces, bueno, pues se liaron a quitar todo esto y tras vaciar la galería aparece otra puerta. Otra puerta con un sello intacto. Estamos ya en el 26 de noviembre de 1922. Imaginad la escena. Carter agachado delante de la puerta con ese sello, Carnarvon y su hija detrás, y el resto, detrás también. Carter hace un agujero en la puerta, arrima una vela para ver en la oscuridad, y tras unos segundos de silencio, Carnarvon le pregunta, ¿ves algo? Y Carter contestará, sí, cosas maravillosas. Por fin habían encontrado una tumba, y no una tumba cualquiera, una tumba con sus tesoros dentro, estatuas de dioses, barcos solares, carros, cofres, arcos, flechas, comida, todo lo que el faraón necesitaría en la otra vida y oro
mucho oro y piedras preciosas. En total, más de 5.000 objetos de alto valor. La tumba era pequeña y todo estaba en desorden, amontonado, unas cosas encima de otras. Aunque al principio pensaban que la tumba estaba intacta, luego se descubriría que había sido expoliada al menos en 2 ocasiones, pero que los agujeros por los que habían entrado los ladrones habían sido tapados. Eso quiere decir que habían sido descubiertos y probablemente habían tenido que huir. Bueno, imaginad la reacción de toda Europa al enterarse de la noticia. Carnarvon va a vender los derechos de la publicación a un solo periódico, al Times. Todo el mundo quería saber noticias sobre el descubrimiento, los tesoros, la momia del faraón fantasma del que nadie sabía nada. Los periódicos se vendían por cientos, todos querían aprovechar el momento. Apareció el tabaco Tutankamón, las canciones a Tutankamón, cromos de Tutankamón, incluso los limones Tutankamón, que por el nombre me parece a mí que mucho zumo no darían, unos limones un poco secos. Las mujeres se maquillaban con el ojo de Horus y llevaban tiaras con cobras. Egipto estaba más de moda que nunca. Pero el resto de periódicos no podía publicar nada. No, porque habían vendido todos los derechos al Times. Bueno, no podían publicar nada, ¿o sí? Es verdad que solo el Times podía publicar el descubrimiento y aportar fotos de la tumba. Pero, ¿qué tal si hablamos de algo más? ¿Qué tal si hablamos de la maldición de la momia? Y aquí surgirá todo el mito. El caso es que en muchas de las tumbas, como ya hemos dicho antes, aparecía escrita una maldición. Esta maldición era para evitar que los ladrones robaran las pertenencias del faraón tan necesarias para la otra vida. A los pocos meses del descubrimiento, a Lord Carnarvon le picará un mosquito. Esto, que parece una chorrada, no lo va a ser. Le picará un mosquito y Carnarvon, al afeitarse, se arrancará la picadura y se le infectará. Y esto hará que muera. Será la primera víctima de la maldición, según los periódicos de la época. Poco a poco, en los periódicos, este primer caso se convertirá en una lista de arqueólogos y gente relacionada con la tumba, los tesoros y la momia, que irán muriendo muchos de ellos por problemas, la mayoría relacionados con los pulmones, y que harán que los periódicos, que no son el Times, engrosen sus ventas, ya que esto sí lo podían publicar constantemente. ¡Vuelve la maldición de la momia! El arqueólogo que ha hecho la primera radiografía de la momia ha muerto. ¡Vuelve la maldición de la momia! ¡La maldición de la momia ataca de nuevo! Cualquier muerte podía estar relacionada con la maldición. Todo el mundo estaba preocupado por la maldición de la momia. Bueno, hoy en día la ciencia no es lo que era en 1922 y hemos estudiado muy bien a Tutankamón y sus tesoros, porque ha sido probablemente el descubrimiento más importante de la arqueología, bueno, para el común de los mortales, ¿vale? Hay otros descubrimientos mucho más importantes, pero eso de descubrir una tumba llena de tesoros, pues claro, era muy importante. Así que, como comprenderéis, es una tumba que ha sido muy, muy estudiada. Ahora sabemos que en aquella época, en que las condiciones de salubridad y la medicina no estaban tan avanzadas, era mucho más fácil morirse que ahora. En Egipto estaba la malaria. Además, las arenas del desierto son ricas en silicio, lo que podía provocar silicosis. Las infecciones eran difíciles de curar. De hecho, fijaros, hoy en día los trabajadores egipcios tienen por costumbre no afeitarse para que no les pase lo que a Lord Carnarvon. Saben que cualquier herida abierta puede dar lugar a una infección. Además, se ha descubierto que en la tumba de Tutankamón, así como en muchas de las tumbas, no solo de Egipto,
de otros muchos países, hay un hongo llamado Aspergillus flavus, un hongo mortal que afecta a las vías respiratorias y puede permanecer latente cientos y miles de años y que se reactiva con el contacto con el oxígeno. Es decir, la tumba está ahí sellada, cerradita, el oxígeno no entra, ¿vale? Y de repente tú abres la tumba, entra el oxígeno, este hongo se reactiva. Imaginaros, por ejemplo, a la gente que está trabajando en 1922 sin mascarilla ni nada, allí, con todo el polvo, aspirando todo el polvo y por lo tanto aspirando todo este hongo, por las vías nasales, los ojos, ¿vale? Y que tal vez este hongo sea la razón de que muchos de los arqueólogos pues se enfermaran de los pulmones. Bueno, que yo a los cuentistas les he dicho que qué opinaban. Algunos han querido seguir creyendo en la maldición de la momia. Pues no vamos a quitar la ilusión. O sea, está claro. O sea, si quieren creer en la maldición de la momia, pues fenomenal. Otros muchos que estaban así como un poco asustados han dicho, anda, claro, vale. O sea, que esto no es una maldición. Pues sí, efectivamente. Yo también opino que no es una maldición, pero bueno, que cada uno opine lo que quiera. Lo que sí está claro es que la maldición de la momia pues sirvió para vender muchos periódicos. Pero nos quedaría un misterio por resolver. ¿Quién era este Tutankamón y por qué no se sabía nada de él? Bueno, pues es que esto iba a ser muy largo ya el programa, así que lo vamos a dejar para otro programa, nos quedamos con la intriga. Los cuentistas ya lo saben, pero aquí en la radio lo vamos a dejar para un nuevo programa. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya hemos conocido un poquito más la vida de Howard Carter y de cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y por qué tuvo pues esta fama tan maravillosa, a pesar de que hay tumbas mucho más bonitas en Egipto, ya os lo puedo decir. Pero bueno, aparte de esto, comentaros que bueno, pues ya llegan las vacaciones de Navidad. Y entonces, de hecho, este programa lo hemos colocado el último día de colegio, así que ya a partir de mañana ya tenemos vacaciones. Y el siguiente programa será para el día 5 de enero, con un programa precioso, un programa en el que vamos a hablar de mitología ibérica, porque hoy está muy bien esto de conocer la mitología griega y la nórdica, y a mí me gustan todas, pero es que la mitología ibérica es un auténtico desconocido. Y bueno, los mayores, pues más o menos hemos oído hablar de ciertos seres, aunque os van a sorprender algunos, pero resulta que los cuentistas no conocen a ninguno. ¿Por qué? Porque ya se ha dejado de transmitir, ¿no? Por tradición oral, ¿no? Y son auténticos desconocidos estos maravillosos seres mitológicos, fantásticos y mágicos que han tenido mucha importancia en la península ibérica, porque antes de que llegara el cristianismo nosotros teníamos nuestra propia mitología, y después de que llegara el cristianismo hemos conocido el término sincretismo, que es cuando dos religiones se mezclan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nada, ya sabéis, el día 5, mitología ibérica. Vamos a descubrir esos seres maravillosos que acompañaron a nuestros antepasados durante muchísimo tiempo. Y ya solo me queda, pues, desearos una feliz salida y entrada de año, y bueno, que os lo paséis muy bien estas fiestas. Yo pienso pasármelo pipa. Hasta luego, cuentistas.